Un cordial saludo, mi nombre es Marcela Gómez y para este foro Entorno y Comportamiento Humano, Comportamiento, Historia y Evolución, quiero invitarlos a reflexionar sobre la siguiente cuestión. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos vivido en un constante intercambio en el mundo que nos rodea. Adaptamos el entorno para satisfacer nuestras necesidades, pero al mismo tiempo ese entorno nos moldea, influye en nuestras acciones y transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Pensemos, por ejemplo, cómo aprendemos. Desde niños, nuestro entorno nos da muchas señales. Una luz roja que nos enseña a detenernos, una sonrisa nos hace sentir aceptados. Estas respuestas que damos a nuestros comportamientos son una mezcla de lo que heredamos biológicamente y de lo que aprendemos al interactuar con el mundo. Por ejemplo, en estudios de etiología se ha observado que una gancia cloaca recupera instintivamente un huevo caído de su nido, incluso si el huevo es reemplazado por una pelota. Este comportamiento nos recuerda que muchas de nuestras acciones están programadas en nuestro interior, pero a la vez podemos adaptarlas según lo que vivimos. Ahora, cuando transformamos nuestro entorno, también cambiamos nuestros comportamientos. En educación, por ejemplo, el uso de la tecnología ha cambiado cómo aprendemos y cómo enseñamos. Un profesor de matemáticas puede usar gráficos interactivos para explicar, por ejemplo, conceptos de probabilidad, haciendo que algo abstracto se vuelva visual y tangible. Esta adaptación no solo enriquece el aprendizaje, sino que también crea nuevas formas de interacción en el aula. Pero no todo en nuestro comportamiento es tan sencillo como seguir una regla o responder a un estímulo. La sociobiología, por ejemplo, nos muestra que nuestras acciones están influenciadas tanto por nuestros genes como por lo que aprendemos al vivir con lo que nos rodea, con nuestra sociedad. Un ejemplo es el aprendizaje por asociación, como cuando un estudiante asocia un elogio del profesor con un buen desempeño en sus tareas. Este tipo de experiencias positivas no solo refuerzan el aprendizaje del estudiante, sino que también motivan a seguir participando en las diferentes actividades de manera activa. En el aula también es importante reconocer que no todos los estudiantes reaccionan de la misma manera, al igual que en las jerarquías sociales que se dan en los animales. Algunos de nuestros estudiantes tienden a liderar mientras que otros permanecen más reservados. Es así que el docente aquí tiene un papel clave al permitir crear un ambiente inclusivo donde todos puedan sentirse cómodos para participar y aprender. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades con el concepto de una distribución normal, el profesor puede guiarlo a través de una actividad práctica, como medir las alturas de sus compañeros y graficar los resultados. Este enfoque no solo le ayudará a comprender el tema, sino que también fomenta la colaboración y el interés por parte del estudiante. Al reflexionar sobre nuestras acciones, aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Actuamos siguiendo patrones o improvisamos? La respuesta es ambas cosas. Muchas veces seguimos lo que ya sabemos. Por ejemplo, cuando resolvemos un problema en matemáticas con una fórmula ya conocida, con una estructura preestablecida. Pero también al ser seres creativos, somos capaces de encontrar muchas veces soluciones a desafíos que se presentan de manera inesperada. Un ejemplo es como cuando un docente recibe una pregunta inesperada por parte de un estudiante. Él adapta su explicación en el momento para hacer más clara la respuesta para el estudiante. Esto nos lleva a otra cuestión también. ¿Por qué a veces nos cuesta entendernos con los demás? Las diferencias entre nuestras experiencias y formas de pensar pueden crear barreras. En el aula, por ejemplo, un concepto que resulta evidente para un estudiante puede ser confuso para otra. La clave está entonces en superar estas diferencias a través de la empatía, al ponerse en el lugar del otro y buscar formas de comunicarnos de tal manera que todos nos podamos entender. En conclusión,
La relación entre el hombre y su entorno, la forma en que aprendemos y las decisiones que tomamos están estrechamente conectadas. Como docentes, entonces, tenemos la responsabilidad de crear espacios en donde los estudiantes no solo adquieran conocimiento, sino que también desarrollen habilidades para enfrentar el mundo con confianza y creatividad. Cada decisión que tomamos en el aula, cada ejemplo que demos o damos y cada oportunidad que creamos tiene un impacto que va más allá de lo que se enseña en las matemáticas o en las ciencias en general. Moldea el futuro de quienes nos rodean. Agradezco su atención. Aquí también la referencia, que en este caso de Galarsi. Muchísimas gracias.